Ya, hacer es un ejercicio del presupuesto público. Ya, yo con el licenciado básicamente, bueno, los ejercicios con el licenciado se basan más o menos en, bueno, o me voy a basar en los ejercicios netamente como en la etapa virtual. Había una parte que era, perdón, era más teoría, eran 3 preguntas teóricas y, si no me equivoco, 1 o 2 preguntas prácticas. Y ahora, como va a ser presencial, suelen haber 2 preguntas, solamente suelen ser 4 preguntas, 2 teóricas y 2 prácticas. Es más seguro que sea eso. Ya nos vamos a ir netamente a la parte práctica en auxiliatura, que es básicamente lo que se basa. Ya la parte teórica un poco ya es de... les va a dar el licenciado base para que lean la teoría. Entonces, de ahí nomás tienen que tener el apoyo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio del presupuesto público que dice más o menos así. Acá voy a anotar. Hallar era una pregunta un poco, lo voy a cambiar, hallar Y para... Ya, la pregunta es así. Hallar Y para un déficit de 50. Esa dice la pregunta para los que no vean un poco mi letra. Y a veces suelo escribir muy rápido. La pregunta es así. Hallar Y para un déficit de 50. Y les voy a poner acá los datos. Ya los datos normalmente yo los saco de ese momento y a veces suele haber pequeños. No va a salir exacto. Ya, entonces... A ver, un momentito, veré. Exactamente me mandaron en qué estaban avanzando. Exactamente voy a ver con qué tipo de funciones están. A ver, un momentito, un momentito. Ya. Ya, proseguimos. Ya, allá Y para un déficit de 50. Y voy a poner acá, si mal no me equivoco, no están llevando con esto. Entonces, a ver, espero no estar colocando un ejercicio muy difícil. Y si no, van a hacer sus preguntas, ¿ya? Acá más lo voy a aumentar para abarcar un poco más y hallar el valor de C. Ya, esa es la pregunta. Hallar Y, como les decía, no necesitan escribir y creo tal vez ni grabar, porque acá está el enunciado y acá están los datos. ¿Ya? La pregunta es hallar Y para un déficit de 50 y hallar el valor de C. Estoy colocando directamente el enunciado y me estoy dando algunos datos, que es lo más básico en cuanto a la materia. Que sea 75. Ya. Ojo, también, a veces suelo hacer preguntas en la clase para que se ganen 5 puntos normalmente. Ya, entonces, si gustan, ponen atención y a veces suelo preguntar y se ganan 5 puntos. Y esos puntos que se van a ganar van a ser sobre algún examen que vayan a dar. Ya. Pero el problema es que no tengo la lista ahora. Quería lanzar una pregunta, pero todavía no nos han dado las listas. Yo creo que desde la siguiente semana ya voy a estar con mi lista para lanzo una pregunta y el que quiera o el que sepa la respuesta o el que crea saber la respuesta, prende su micrófono y
Si es que está en lo correcto, yo le aumento más 5 puntos. ¿Ya? Ya, entonces, iremos con el ejercicio. Primeramente nos dice hallar Y para un déficit de 50, que me falta un poquito más, que este dato que sea 0,85. Ya. A ver, algún dato más que me falte. Suficiente con esto. Ya, entonces, primeramente, para esta parte tenemos ya fórmulas. Si mal no me equivoco, tienen la fórmula del presupuesto del sector público, que nos dice que es los impuestos menos el gasto de gobierno. Y acá es menos las transferencias para que sea más completo. Pero si mal no me equivoco, en la primera parte no suelen usar transferencias, entonces ese sería 0 en este caso. Valga la aclaración, si tienen un dato que no tengan acá y la fórmula extensa es esta, como no les estoy dando las transferencias, obviamente las transferencias, como no hay, podrían asumir que es 0, ¿verdad? Puesto que no le estoy dando ese valor. Ya, pero para que tengan acá y saquen su formulario, es esta la fórmula del presupuesto del sector público. Serían los impuestos, que en otras palabras, esto sería el ingreso, menos estas dos partes sería el gasto. Esta G es el gasto de gobierno y esta TR serían las transferencias. Ya, entonces teniendo ya esta fórmula, nosotros podemos emplazar lo que vendría siendo acá. T son los impuestos, ¿verdad? T, los impuestos. En esta parte los impuestos dependen de la renta. Esta Y, en este caso en macroeconomía, es la renta. Entonces podemos reemplazar menos, lo pondremos todavía de esta manera. Todavía nos reemplazaremos. ¿Ya? ¿Esto por qué lo hago? Porque a veces los impuestos, acá un ojo acá, a veces, bueno, los impuestos pueden presentarse de esta manera, ¿verdad? A ver, alguien que me diga esto para que alguien se gane 5 puntos. Es una pregunta fácil, me va a dictar su apellido y la primera persona, en este caso, que levante la mano. ¿Qué significa este simbolito de acá abajo, este sub-0? Si alguien levanta la mano y sepa la respuesta, se va a ganar 5 puntos. A ver, la primera persona que haya levantado. Un momento. Yo voy a ver acá las primeras personas. Hay 4 personas. A ver, vamos a ir en orden. Ahí me ha levantado Chambi, Rui, Geraldine, Nicole. ¿Cuál sería la respuesta, Nicole? Auxilio, buenas tardes, autónomo. Correcto. Y te voy a anotar tu apellido. En esta clase voy a lanzar 2 preguntas más para que, a ver, Gracias, que vean el conocimiento. Estoy anotando según tu nombre que esté en que está tu nombre acá. Chambi, Rui. Geraldine. Rui, ya, con Rui está, pero Rui está bueno. Pero ese es el problema de que no tenga mis listas. Ya, está bien. Ya, más 5 puntos. Las otras personas pueden participar a la siguiente. Ya voy a lanzar 2 preguntas más en este caso. Ya, esa era creo la más simple, pero luego ya va a ir subiendo ya el nivel de la dificultad de las preguntas. Siempre que vean esto, y esto es para toda la clase, siempre que vean este símbolo que es sub-0 o un círculo debajo, quiere decir autónomo. En este caso es el gasto autónomo, el consumo autónomo. Y también hay a veces que se presenta el impuesto autónomo. Cada vez que esté presente esto, lo leemos como autónomo. Impuesto autónomo. ¿Y qué quiere decir este autónomo? En otras palabras, estamos diciendo que es, por así decirlo, en términos que se entienda, es una constante. Es una constante, acá es una constante, es una constante. Ya en otras palabras. Podemos explicar más, pero lo dejaremos en que es una constante, que nos habla de una constante. Por eso es autónomo. Gasto autónomo que no depende de nada, entonces es una constante. Consumo autónomo es una constante, puesto que no depende de nada, por eso es que se le llama autónomo. Ya, a ver, ¿en dónde íbamos? Allá. Lo normal, los impuestos, de forma, digamos, extensa,
los impuestos están correspondidos por una parte autónoma, es decir, una parte de impuesto que se va a pagar fijo, y una parte que se va a pagar dependiendo de del nivel de renta. Esta es T minúscula, si no se nota T minúscula, que su nombre es el tipo impositivo o el valor del impuesto en este caso. El tipo impositivo es lo que normalmente se conoce. Es una parte que se va a llegar a pagar de la renta. Ya en eso estaría compuesto el impuesto. Pero en este caso, si se fijan, yo los datos que les he dado para no complicarles o para no poner este modelo más extenso, yo le he puesto el impuesto, que es directamente una porción de la renta, o el tipo impositivo del impuesto por la renta. ¿Qué más? ¿Qué más? Y obviamente, si quieren también manejar esto, como no les estoy dando este dato, porque suele haber ese caso, cuando no les dan el dato, como ya les decía, a veces no les dan el dato de ciertas variables, si no les pide y si no les hace alguna alusión, entonces pueden considerarlo como 0, ¿ya? Pero acá ya les estoy diciendo que el modelo, ¿verdad? El licenciado normalmente también suele hacer la pregunta de qué es un modelo matemático. Igual a la clase suele hacer la pregunta, ¿qué es un modelo matemático?, ¿no? Pero imagino que ya deben saber exactamente qué es el concepto de un modelo matemático. Acá el modelo del impuesto es igual al tipo impositivo por la renta. Por eso es lo que es desplazado acá. Menos el gasto de gobierno, menos las transferencias. Las transferencias en este caso no hay, eso ya está más que claro. Entonces, pues seguimos, el presupuesto del sector público. Acá lo único que hay que hacer es reemplazar los datos. Esto quiere decir que es 0,25. U otras palabras, este es el 25% de ¿qué? De la renta que se va a llegar a pagar por impuestos. Menos acá el G, que sería el gasto público. En esta parte normalmente o siempre se va a ver el gasto que va a ser autónomo. Y el gasto hasta fin de año se va a mantener en autónomo. Acá, para que se note esto, yo lo voy a poner por 0. Este 0 corresponde a las transferencias. Como no hay, no lo estoy dando, entonces ponen 0. Si es que no, en el enunciado no les digo que, por ejemplo, acá les podría decir hallar las transferencias, pero como no lo estoy pidiendo, se asume que esto es 0, como no les estoy pidiendo que hagan y demás, ¿ya? Entonces, tengo el presupuesto del sector público, que sería esta función. Ahora, a ver. A ver, una pregunta más por 5 puntos, ¿ya? Y obviamente, para la persona que ya se ha ganado en la clase, ya puede participar también, ya las personas que ya han respondido a la anterior pregunta. ¿Ya? Pero la pregunta es esta, es igual un poco simple, eso espero. A ver cómo lo voy a formular primeramente. Ya, la pregunta es un poquito, ¿qué quiere decir con déficit de 50? ¿Quién sabe la pregunta? ¿O qué quiere decir déficit de 50? ¿O a qué nos referimos cuando un presupuesto está en déficit? Una pregunta más clara. ¿Qué quiere decir cuando un presupuesto está en déficit? Si alguien se No, levanten la mano, levanten la mano. Es que no voy a saber a quién ha respondido. Primero todos hablan. Levante la mano y ya. Primero, y creo que es la única persona, pero los demás si gustan también, a veces la primera persona suele equivocarse, entonces la segunda persona le doy la palabra. Ya, pero en este caso, la primera persona que ha levantado la mano es Pérez Saraí. Sí, sí. Que está bajando, que está disminuyendo. Que está bajando. Otro término. Disminuye. Toda la parte No, esa no es la respuesta correcta. Tiene que ser. A ver, una vez más te voy a dar la oportunidad. La pregunta es, ¿qué quiere decir que un presupuesto tiene déficit? Ya, ¿quién más era? ¿Quién más era? Alguien ha bajado la mano, a ver quiénes más están. Ya. Si mal no me equivoco, ustedes también pueden ver quién ha levantado la mano. A mí me aparece con Cáceres Belén. Cáceres Belén. que el presupuesto público es menor a 0.
Correcto, esa es la respuesta. ¿Es negativo o es menor que cero? Ya, y eso a veces suele haber una pregunta de examen parecida a eso, ya, pero a ver, se me ha ido? ¿Quién ha respondido? Cáceres, Astete, Belén, Abigail. Ya, un momentito, Cáceres. Te voy a anotar ese problema de que no tengo la lista acá, directamente sé buscar. Y ya va a haber una pregunta más, no hay problema si es que sé. Nomás me repites, no pude. ¿Cáceres qué era? Cáceres, Astete, Belén, Abigail. Ya. Ya. ¿Esto por qué también lanzo esta pregunta? Porque suele haber pregunta de examen. El licenciado puede poner directamente déficit de 50. Y ustedes tienen que saber que el déficit de 50, como decía la compañera, es un presupuesto del sector público con saldo negativo. O es menor que cero, en otras palabras. Entonces, y algunos suelen confundirse acá. Entonces, déficit del sector público, incluso algunos suelen poner 50 acá positivo y demás, suelen haber errores ahí. Entonces, cuando nos dice allá la renta para un déficit de 50, nos está diciendo que el presupuesto del sector público está en valor de menos 50. Y lo demás ya es netamente un poco más simple. Pero veremos, espero que no nos salga negativo en este caso. No, si no me equivoco, no va a salir positivo. Está con menos, va a ir con más. Acá voy a tener ahora sí 50. Acá los cálculos matemáticos, imagino que ustedes ya pueden hacerlo. Voy a tener, o luego por pasos, lo voy a hacer por pasos acá. 50 sobre 0,25. Sí, creo que me está levantando la mano, sigue, o levantado. Si quieren decir algo, a ver. Puede ser que se haya confundido también al levantar la mano. O si quieren hacer alguna pregunta, levanten la mano y me consultan nomás, ¿ya? Si es que hay alguna pregunta, duda. Y ya eso ya es, como creo que ya han puesto la respuesta también ahí. Un momentito. Como les decía, acá voy a utilizar ya otra hoja. Si gustan, ahí imagino que en esta clase no debe estar, porque ahí, aparte de pedir permiso, yo año pasado les decía a mis alumnos que hay otra forma de grabar las clases de Zoom sin pedir permiso, desde escritorio, con grabadores de pantalla. No sé si al año pasado alguien lo ha puesto en práctica o es algo sencillo. Yo incluso grababa algunas de mis clases sin pedir permiso con grabadores de pantalla. Ya si quieren saber más al respecto, es para no alargar la clase, me escriben y les explico. Pues simplemente ponen grabador de pantalla de mi clase de Zoom y les va a aparecer en el buscador. Ya, pero con eso pueden grabar sin pedir permiso, ya si necesitan para sus otras materias también. Pero si es que nadie está grabando, ahí sácale captura y voy a utilizar otra hoja. Ya, como les decía, este ejercicio creo que es uno de los más exacto, con OBS, como dicen ahí. Hay otros más, pero yo también suelo grabar con OBS. Pero sí, como les decía, hay varias formas más. Perdón, hay algunos programas más, pero yo es suficiente grabo con el OBS. Ya, entonces, a ver, hay un poquito para no irnos. Acá, hacer un resumen, ¿no? El presupuesto del sector público. Si nos dicen déficit, quiere decir que es un presupuesto negativo o menor que cero. Y acá hemos reemplazado el gasto de gobierno y acá los impuestos. Al final voy a explicar exactamente un poco esto porque suele confundirse también. Entonces, acá tengo los impuestos, ¿verdad? Los impuestos, que sería esta parte de acá, el gasto de gobierno, ya teníamos la ecuación, hay una sola variable, despejamos y con eso hallamos y, o lo que es la renta, que en este caso sería 200. ¿Qué quiere decir esto? Que para un nivel de renta de 200 vamos a tener un déficit de 50 o un presupuesto del sector público con saldo de menos 50. Hasta ahí sería una parte de la pregunta. Y a ver, voy a poner ahí.
Este es un poquito más complicado, creo. A ver, espérenme un momento. Voy a ver si lanzo una pregunta más. No, una pregunta más quiero lanzar en esta clase. A ver cuánto tiempo nos falta para la sesión. Ya va a terminar. A ver, primero, antes de que me olvide, no he tomado captura de pantalla a los presentes. Ya, entonces tomaré captura de pantalla. Entonces nos pedían para que no, ya hemos hallado primeramente Y para un déficit de 50. Y nos ha salido 200. Y nos decía hallar el valor de C. C que es, en este caso, nos piden hallar C, ¿verdad? Acá lo voy a poner como inciso B, que es, para que esté escrito acá, hallar C. En otras palabras nos está diciendo hallar el consumo, que es esta C. Y la función C, lo bueno, digamos, de esta parte de macroeconomía es que las funciones ya están casi predeterminadas. Como les decía, ya tenemos funciones fijas. Es decir, no es tanto, digamos, ya tenemos funciones lineales. A ver, un momentito. Ya tenemos funciones casi predeterminadas, como esta función de consumo que ya la han debido ver. Tal cual es más, en otras palabras, son ecuaciones ya dadas o funciones ya predeterminadas, que se van a ver sin cambiar exactamente, van a ser todas lineales. Ya entonces, acá también me falta esto. Ya ver. A modo de que también un poco vean la parte, si alguien, por 5 puntos, a modo de que descanse, ¿quién halle C? Eso que sea la última pregunta, porque nos va a pisar el tiempo. ¿Cuánto sería el valor de C? A ver si alguien puede llegar a reemplazar. Únicamente es netamente reemplazo, aunque les faltaría una expresión. Pero imagino que con el licenciado ya lo tienen. Si alguien puede hallar C, pero mientras voy a ver qué otra. Acá ya nos ha voltado 10 minutos, ya tenemos para que nos vote la sesión. Si alguien me halla el valor de C, levante la mano, pero yo también lo voy a realizar acá en la clase. Pero a ver, por si nadie responde esa, porque acá me falta ponerles una fórmula. No sé si ponerlas, porque como les decía, las preguntas que ya han respondido está bien y es lo más básico esto en cuanto a la materia. Tal vez les va a faltar. Les pondré acá la fórmula a modo de que yo también voy a ir colocando. La renta disponible, esto ya lo han debido ver, es la renta menos los impuestos más las transferencias. Si en su diapositiva lo tienen, acabo de ver que lo tienen ustedes, aunque es únicamente reemplazo. Ahora lo único que tienen que hacer es reemplazar y con esto ya pueden hallarse. Ya la primera persona que me diga si es que no, pero voy a ir pensando en otra pregunta. Porque esto lo vamos a hacer en 5 minutos y con eso justamente va a acabar la clase. Y si a nadie responde cuánto es C, voy a lanzar otra pregunta más porque quería hacer 3 preguntas el día de hoy. Ya 2 personas ya se han ganado y a ver. Ya, Rojas, Fernández, Giovanna. Si gustan, pueden levantar otras personas. Voy a anotar a 3 personas. En este caso, como por ser numérico, si es que alguien ha sacado distinto, primeramente voy a anotar a Rojas, si es que es la correcta. Ya, Rojas, Giovanna, ¿me dictas cuánto te has sacado? Auxi, antes que nada, quería preguntarle, en T tenemos que poner 0.25 por 200, ¿verdad? Sí, sí, ese es el procedimiento, digamos, que hay que ir haciendo. Pero, ¿tienes la respuesta o no? 202.5, si es que es Ya. así. Ya, no importa si se equivocan, eso también quiero decirles, pierdan el miedo a equivocarse acá, ya te he anotado, Rojas Fernández 202,50. Vamos por Flores Andrea Marlene, si es que ha sacado un resultado diferente. Auxi, me salió lo mismo, 202,50. Ya, a ver, por si acaso, Flores Cordel, creo que están viendo bien a la materia, se está entendiendo, están entendiendo al licenciado, y luego hay otra persona que es Toco
Esteban Jesús, ¿has sacado lo mismo o diferente? Sí, Auxi, saco 202,50. Ya, a ver un momentito por si acaso. Yo creo que... un momentito por si acaso voy a anotar. Entonces, imagino, no creo que los tres se hayan equivocado, pero ahora iremos a la respuesta para todo el curso. Ya, ahora sí, continuaremos y con eso ya creo que vamos a acabar la clase. Ya, entonces, como les decía, normalmente pueden ir haciendo ya su formulario porque esto es, como les decía, ya son funciones predeterminadas, son que tienen que conocer. Esta es una fórmula de la renta disponible, esta es del consumo y ya tienen también en la otra hoja del presupuesto, ¿verdad? Ya. Ya, ahora sí, continuaremos. Entonces, acá la renta disponible, que tal vez falta explicar el concepto, pero al parecer están entendiendo bien, han resuelto todas las preguntas que les di. Año pasado a veces les preguntaba y no respondían a veces. La renta disponible es la renta menos el impuesto. El impuesto en este caso es T por Y, ¿verdad? Este es el impuesto. Para hacer por pasos yo lo voy a poner así. Únicamente reemplazo la renta. Acá el licenciado suele hacer esto, que es comúnmente para factorizar, ¿no? Pero sin eso igual va a salir el resultado. Acá pongo la renta disponible es igual a 1 menos 0,25. Por, en este caso sería Y. Y ya hemos hallado, ¿cuánto nos ha salido? 200. Entonces pongo 200, ¿verdad? La renta disponible es renta menos los impuestos. El impuesto es el tipo impositivo por la renta. Acá por matemáticas normalmente siempre lo factorizan. Hemos factorizado, aunque si no lo factorizan igual les va a salir el resultado. Y acá les va a salir la renta disponible, a ver con mi calculadora, si mal no me equivoco, es acá 0,75 por 200, me va a salir 150. Esa sería nuestra renta disponible. Si es que nos alcanza el tiempo, voy a explicar algunos conceptitos rápido. Pero si nos acaba la sesión, ya directamente nos vemos la siguiente clase, porque ya se va a acabar la sesión. Ya tenemos la renta disponible. Entonces, la renta disponible puedo reemplazar acá. Tengo el consumo, igual al consumo autónomo también les he puesto acá, pero el consumo autónomo en este caso es 75, ¿verdad? 75. ¿Verdad? Este es el consumo autónomo que está acá, que es el valor de 75. Acá está 75 más. Esto es la propensión marginal a consumir, que también les he dado un dato acá, que la propensión marginal a consumir 0,85. 0,85. ¿Qué multiplica a la renta disponible? La renta disponible es de 150. Entonces, con eso directamente ya podemos hallar el consumo. Hay varias maneras de hallarlo, es decir, acá directamente estoy colocando haciendo los cálculos antes. A veces los cálculos lo hacen de golpe al final. Y si estaban en lo correcto, sale 202,5. Ahora, no sé cómo voy a repartir esto. Como les decía, no pensé que todos iban a hallar el resultado. Normalmente acá ya suelen haber problemitas exactamente en la renta disponible, porque suelen confundir la renta disponible con la renta. Ya, pero por lo menos me alegra que estén entendiendo la materia, imagino, con el licenciado. Por esta ocasión, a las 3 personas les voy a dar sus 5 puntos. En este caso, 5 personas se habrían ganado sus 5 puntos. Chambi Ruiz, Cáceres, Abigail, Rojas Fernández, Flores Cordel y Toco Jesús. ¿Ya? Claro, incluso hasta el ahorro ya están allá, aunque no les he pedido, pero está bien. Ya, entonces, imagino que se está entendiendo bien. Entonces, con eso, si gustan ahí, sáquenle captura de pantalla, que esta sería la respuesta. Ya, ¿qué más? Con eso habría terminado prácticamente la clase del día de hoy. El ahorro lo vamos a determinar la siguiente clase y con un ejercicio más de ahorro, creo que voy a buscar ahí ejercicios prácticos igual. Y nos estaríamos viendo la siguiente clase. Si es que no hay alguna pregunta, duda, porque igual ya nos va a botar la sesión de Zoom. Tenemos 3 minutos. Si no hay alguna pregunta, duda al respecto, podemos dar por finalizada la clase.
y nos estaríamos viendo la siguiente semana. Hola, ¿alguien? Sí, Auxilio. ¿Sí? Auxilio, una Dime. preguntita. Respecto a los datos al inicio del ejercicio, ¿los datos ya vienen dados o es que tenemos que proponer nosotros? No, los datos sí les va a dar el licenciado. Por eso acá en el enunciado, por ejemplo, yo les decía, este es digamos, el enunciado viene hasta aquí, con estos datos incluidos más. Viene desde hallar la renta para un déficit de 50 y hallar el valor de C, y estos son los datos que yo les he proporcionado. Hasta aquí eran los datos, y a partir de acá esto ya es procedimiento. Es decir, estos datos les tiene que dar, el licenciado les tiene que proporcionar. Salvo caso que a veces no les puede dar, por ejemplo, como les decía, qué sé yo, no les puede dar el impuesto, entonces trabajan sin eso. Pero normalmente siempre les va a dar estos datos tienen que tener ustedes. Hasta aquí era el enunciado, en otras palabras, hasta acá. Y está bien, gracias Auxi por la aclaración. Y hasta acá los que no han sacado captura, si gustan también, los que han llegado tarde tal vez, si gustan, me piden la primera hoja y les paso para que tomen captura ahí. Ahí tomen captura y si no hay más preguntas, dudas, nos estaríamos viendo en la siguiente clase.